La radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB para abreviar, es un tenue resplandor de luz que llena el universo y llega a la Tierra desde todas las direcciones, con una intensidad casi uniforme. Es el calor residual de la creación, el resplandor del Big Bang, que fluye a través del espacio desde hace unos 13.500 millones de años. Sabemos que la luz viaja a una velocidad finita. Una consecuencia directa es que a medida que observamos objetos más y más distantes, estamos viendo más y más atrás en el tiempo. Cuando vemos a Júpiter brillando en el cielo nocturno, por ejemplo, estamos mirando aproximadamente una hora atrás en el tiempo, mientras que la luz de galaxias distantes capturada por telescopios hoy fue emitida hace millones de años. El fondo cósmico de microondas es la luz más antigua que podemos ver, la más lejana tanto en el tiempo como en el espacio que podemos observar. Esta luz emprendió su viaje hace unos 14.000 millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra o incluso nuestra galaxia. Es una reliquia de la infancia del universo, una época en la que no era el lugar frío y oscuro que es ahora, sino una tormenta de radiación y partículas elementales. Los objetos familiares que nos rodean hoy en día, estrellas, planetas, galaxias, se unieron a partir de estas partículas a medida que el universo se expandió y se enfrió. El descubrimiento del fondo cósmico de microondas en 1965 respaldó firmemente la teoría del Big Bang, que establece que el universo temprano era un plasma caliente y denso de partículas cargadas y fotones, que son partículas de luz. Desde entonces se ha enfriado debido a la expansión del universo y hoy en día está extremadamente frío, comparable a la radiación emitida por un cuerpo a una temperatura de 2,7 Kelvin, es decir, 2,7 grados centígrados por encima del cero absoluto. Pero cuando se liberó su temperatura era de casi 3.000 Kelvin, o alrededor de 2.727 grados centígrados, equiparable a la temperatura de, por ejemplo, estrellas como las enanas rojas, las más numerosas de nuestra galaxia. Esta radiación es invisible para nuestros ojos, lo mismo que sucede con las ondas de radio o televisión o microondas que nos rodean. Tienen una frecuencia que cae por debajo del color rojo del espectro visible. Sin embargo, aunque no la veamos, podemos detectarla del mismo modo que con una antena y un aparato de radio podemos percibir las ondas de radio. Si le asignásemos un color, esto es lo que observaríamos en cualquier dirección del espacio, una extraordinaria homogeneidad y, por lo tanto, temperatura que corresponde a esos casi menos 270 grados centígrados. Sin embargo, si pudiésemos medir esa temperatura con un termómetro más preciso, de hasta 5 decimales, la imagen cambiaría. Las manchas rojas nos muestran regiones más calientes y las azules más frías, ligeras variaciones en una escala de una parte en 100.000 en la temperatura del fondo cósmico de microondas, de un lugar a otro en el cielo. Satélites espaciales como COBE, WMAP y Planck han conseguido medir estas pequeñísimas fluctuaciones de temperatura que se denominan anisotropías. Para poner esto en perspectiva, si el agua en una piscina fuera tan plana como el CMB, las anisotropías serían ondulaciones en la superficie inferiores a 0,0001 centímetro de alto. Estas variaciones de temperatura siguen un patrón distintivo predicho por la teoría cosmológica. Las manchas calientes y frías en la radiación se agrupan en tamaños característicos. Además, los investigadores han podido utilizar estos datos para estimar con precisión la edad, composición y geometría del universo. Durante los primeros 380.000 años, el universo era extremadamente diferente de lo que es hoy. En lugar de estar salpicado de estrellas y galaxias, el cosmos estaba lleno de un mar de plasma, partículas con carga eléctrica, que formaban un fluido denso y casi uniforme. El plasma es un estado de la materia en el que los electrones se separan de los núcleos atómicos. Por ejemplo, el Sol es una gran bola de plasma unida por la gravedad. Los plasmas son calientes, ya que la energía térmica evita que los electrones cargados negativamente se unan con los núcleos cargados positivamente para formar átomos. El universo durante esta época era opaco, lo mismo que nuestro Sol. A diferencia de la superficie del Sol, que emite luz y permite que la veamos desde la Tierra, su núcleo y su región central son opacos. Debido a la alta densidad y temperatura en el núcleo solar, los fotones de luz son absorbidos y emitidos repetidamente por las partículas cargadas, lo que da lugar a un proceso conocido como difusión de la radiación. La difusión de la radiación en el interior del Sol hace que los fotones de luz se dispersen y reboten en diferentes direcciones, impidiendo que viajen directamente hacia la superficie. Algo similar ocurría en nuestro universo durante esa época, pero 380.000 años después del Big Bang, cuando el tamaño del universo era 1000 veces menor que el actual, debido a la expansión, el plasma se enfrió lo suficiente como para que los electrones, al disminuir su energía y por lo tanto su velocidad, fuesen capturados por los protones para formar átomos, principalmente de hidrógeno y en menor medida helio.
de modo que el plasma se transformó en un gas neutro. Este evento se denomina recombinación y permitió que la luz se propagara libremente, sin obstáculos por primera vez, volviendo el universo transparente. Esa luz, el fondo cósmico de microondas, nos llega ahora, 13.500 millones de años después, y nos permite estudiar el plasma primordial. La pregunta que nos podemos hacer en este momento es ¿cuál fue la causa de esas pequeñísimas variaciones de temperatura en el plasma y qué efectos han provocado en nuestro universo? En los primeros instantes del universo se cree que hubo una expansión extremadamente rápida y acelerada llamada inflación. El tamaño del universo aumentó en 25 órdenes de magnitud durante una millonésima de billonésima de segundo. Sería como si un átomo pasase a tener un radio similar a la distancia que hay hasta la nube de Oort en los límites de nuestro sistema solar. Las fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas fueron causadas por las diferencias en la densidad de materia en el universo temprano. Estas diferencias en la densidad son el resultado de pequeñas fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas del vacío son fenómenos que ocurren a nivel subatómico en el espacio vacío, incluso cuando aparentemente no hay nada presente. Aunque parezca contradictorio, según la física cuántica, el vacío no está completamente vacío, sino que está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente en un tiempo muy corto. El vacío está lleno de actividad y energía a niveles microscópicos. Podemos imaginar el universo como una sopa cósmica en constante movimiento. Las fluctuaciones cuánticas actúan como pequeñas burbujas en esa sopa, donde en algunos lugares hay un poco más de materia y radiación y en otros lugares hay un poco menos. En el término materia incluyo la materia ordinaria, la visible, la que forma nuestros cuerpos y todo lo que vemos a nuestro alrededor, llamada materia bariónica, porque está formada por bariones, protones y neutrones, y la materia oscura que no podemos ver porque no interacciona con la luz y cuya naturaleza sigue siendo una incógnita. Sin embargo, podemos inferir su presencia a través de sus efectos gravitacionales en la materia visible y en la estructura a gran escala del universo. Y cuando digo radiación me refiero a los fotones de la luz. Durante el periodo de la inflación cósmica, las fluctuaciones cuánticas del vacío se ampliaron enormemente y se convirtieron en fluctuaciones en la densidad de la materia y la energía en el plasma. Donde hubiera grumos de materia oscura, estos ejercieron una atracción gravitatoria sobre la materia a su alrededor. Así, la materia bariónica era atraída hacia el centro de estos grumos, y con ella la radiación. Los fotones eran arrastrados por los bariones, ya que estaban acoplados a ellos debido a las incesantes colisiones entre unos y otros. A medida que la materia bariónica es atraída hacia los grumos de materia oscura, se produce un aumento de densidad en esas regiones. Esta acumulación de materia aumenta la presión de radiación en esas áreas. Los fotones de la radiación electromagnética tienen lo que se llama en física momento y tienen energía también, y cuando interaccionan con la materia visible transfieren ese momento y ejercen una presión. De forma simplificada, usando una analogía, cuando comprimimos un muelle sentimos una fuerza en contra que intenta expandirlo nuevamente a su estado original. Esta fuerza de expansión es similar a la presión de radiación que empuja hacia afuera en los grumos de materia bariónica y fotones en el plasma primordial. La gravedad actúa como la fuerza que comprime los grumos de materia y fotones, mientras que la presión de radiación actúa como la fuerza que los expande. Este proceso genera oscilaciones en la densidad de los grumos, de forma similar a como el muelle experimenta oscilaciones cuando se comprime y se expande. Esta compresión y expansión sucesiva generó ondas de presión en el plasma, denominadas oscilaciones acústicas de bariones. Las partículas de materia oscura no interaccionan con los fotones, de modo que no se vieron sometidas a esas oscilaciones. De forma análoga a como en un fluido como el aire, diferencias de presión generan el sonido que se propaga como ondas sonoras. Cuando se produjo el desacoplamiento entre los fotones y bariones durante la recombinación, las oscilaciones acústicas de bariones se congelaron en su posición. Esto significa que las ondas dejaron de propagarse y se quedaron fijas en sus posiciones. En las zonas de compresión, donde las oscilaciones eran más intensas, se formaron regiones de mayor densidad de materia bariónica alrededor de los grumos de materia oscura. Esas zonas de mayor densidad se convirtieron en semillas para la formación de estructuras cósmicas, como galaxias y cúmulo de galaxias, a medida que el universo continuaba evolucionando. Por lo tanto, las oscilaciones acústicas de bariones desempeñaron un papel fundamental en la creación de la distribución de materia que observamos en el universo actual. Los puntos calientes o rojos en el fondo cósmico de microondas corresponden a fotones que provienen de las zonas de mayor compresión en el plasma primordial. Estas zonas tenían una mayor densidad de materia y por lo tanto una mayor temperatura. Como resultado emitieron fotones con una energía más alta, que se perciben como puntos calientes en dicho fondo.
Por otro lado, los puntos fríos o azules corresponden a fotones que provienen de zonas donde la presión era menor en el plasma. Estas zonas tenían una menor densidad de materia y por lo tanto una menor temperatura. Emitieron fotones con una energía más baja y se perciben como puntos fríos en el fondo cósmico. El patrón de las manchas en el CMB está estrechamente relacionado con la proporción de energía oscura, materia oscura y materia visible. Si la proporción entre estos componentes fuera diferente, las fluctuaciones de densidad en el plasma que dieron origen a las manchas en el CMB también serían diferentes. En un universo con materia bariónica siendo dominante, nos podríamos encontrar un patrón como este. En otro con materia oscura dominante, las fluctuaciones de temperatura podrían ser como las de esta imagen. El fondo cósmico de microondas representa una ventana única hacia los primeros instantes del universo, y su estudio continuo nos seguirá guiando hacia un mayor entendimiento de nuestro lugar en el vasto y maravilloso cosmos.